Volver a Martí en la hora actual de Cuba a 60 años de palabras a los intelectuales. Es una reflexión que queremos compartir con todos los que se conecten desde el Centro de Estudios Martianos. Y es que la Revolución Cubana, desde sus inicios, ha estado sometida a innumerables amenazas, asedios, campañas de difamación y ataques directos e indirectos. Basta recordar la invasión mercenaria por Playa Girón, los sabotajes y actos terroristas, el financiamiento y apoyo a bandas contrarrevolucionarias en el Escambray y otras zonas, el ilegal y extraterritorial bloqueo estadounidense que aún a días de hoy se mantiene con una fuerza cruel y genocida, y la legitimación, formación y sostenimientos de la subversión interna que pretende el descrédito del carácter humanista del proceso revolucionario. Entre estos álgidos momentos, no solo para la política interna, sino para la exterior, uno de los más críticos en la historia reciente de la revolución fue la crisis económica que sobrevino luego de la caída del campo socialista del este europeo, cuando coincidió no solo la pérdida del mayor socio comercial cubano, sino la del referente ideológico. Ambas pérdidas allanaron el camino del gobierno estadounidense para arreciar su acoso a la isla en todos los ámbitos subjetivos y objetivos. En este contexto de escasez económica, conocida como periodo especial, cuestionamiento global del modelo socialista y ruptura de acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, se produjo la crisis de los balseros. Muchos cubanos de disímiles generaciones, aunque fundamentalmente jóvenes, se embarcaron en travesía extremadamente peligrosa con el objetivo de llegar a Estados Unidos y alcanzar el sueño americano. Ante este escenario, un martiano radical como Cintio Vitier escribió su texto Martí en la hora actual de Cuba, publicado en el periódico Juventud Rebelde el 18 de septiembre de 1994. Un profundo análisis de esta situación donde se exponen nuestros aciertos y dificultades para hacer llegar la obra y la palabra de Martí a todos los cubanos, ya que, como el propio Vitier concluye, en la hora actual de Cuba, sabemos que nuestra verdadera fortaleza está en asumir nuestra historia, y sabemos que el escudo invulnerable de nuestra historia se llama José Martí. Hoy, cuando se recuerdan, luego de 60 años, el discurso Palabra a los intelectuales pronunciado por Fidel Castro, esta verdad, advertida por Vitier en 1994, adquiere relevancia, ya que los argumentos por él expuestos podrían considerarse comprobatorios de la claridad de Fidel al ponderar la importancia de la cultura, el conocimiento profundo de la historia y la necesidad de defender la revolución desde el pensamiento como trincheras vitales para la sobrevivencia de la revolución. Ideas que hoy, con el auge y expansión de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, se hacen más urgentes. Aunque en otros fragmentos del discurso Palabras a los intelectuales han sido muy promocionados e incluso descontextualizados y tergiversados, hay pasajes que expresan claramente la relación entre la esencia de la transformación cultural de la revolución y los valores martianos. Esos son los valores que luego Vitier calificó como escudos de la nación. Cuando la crisis de los años 90, Vitier aseguró que a todos aquellos que emigraban en condiciones irregulares, ilegales, desesperadas y peligrosas, no había llegado la palabra de Martí. Una afirmación que podemos extender a nuestros días cuando advertimos que la palabra de Martí no ha llegado a muchos y que en otros casos se desvirtúa y manipula para usarla con fines contrarios a las convicciones profundas que le dieron origen. No por manida la idea de ser cultos como único modo de ser libres deja de tener vigencia cuando desde el relato hegemónico se propone una nueva narrativa de los hechos y fundamentalmente de la historia cultural de la revolución. Palabras a los intelectuales recuperó también esa savia martiana y ofreció la postura abierta y proclive al desarrollo de los mejores valores de la cultura nacional sin renunciar al derecho de defenderse de la naciente revolución. Esa necesidad de defenderse, Vitier la materializa en la necesidad de construir un conocimiento sólido de pensamiento martiano en el pueblo cubano, y agregaría yo en la clase creadora. Una clase que es hoy centro de las actividades de reclutamiento de organizaciones foráneas que pretenden erosionar el sistema social escogido por la mayoría en Cuba. Sin lugar a dudas, como afirmó José Martí, el sudor de la creación no siempre huele a clavellinas, pero si se comprende su contexto y su texto publicado en Patria sobre el remedio anexionista, se pueden identificar cómo causas menos entendibles por nuestra política interior perturban a nuestra república. Hoy sigue siendo central propiciar el consenso social en torno a la revolución.
una unidad cuya solidez se logra a partir del conocimiento profundo y la educación en valores martianos, no martianos redichos, huecos, repetitivos y falsos, hombres entrados en su propia originalidad, en su propia independencia, en su propia vocación individual y nacional, y como diría Whittier, en su propia humanidad universal y en su propia epopeya. Una certeza que, aunque fue advertida desde los inicios de la Revolución, cuando palabras a los intelectuales y las primeras estrategias para el verdadero desarrollo cultural nacional siguen en el centro de los debates de hoy. En su reciente discurso de clausura del Congreso del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel retomó aspectos medulares de la política cultural cubana que, como confirmó Abel Prieto, de ninguna manera pueden olvidarse y forman parte de la esencia del ideario del fundador de las palabras a los intelectuales, de Fidel. La revolución no solo no le teme al pensamiento creador, sino que lo aupa, lo cultiva, abre caminos para su crecimiento y desarrollo, lo reconoce y se nutre de sus aportes. Se impone entonces, a 60 años de palabras a los intelectuales, renovar esa comunicación de los valores martianos, volver a la guía del maestro, cuidando de no convertirlo en teque que hay que soportar o un sonsonete que hay que recitar, en palabras de Whittier, sino lograr efectivamente hacer llegar la palabra de Martí a todos, una garantía de salvaguarda nacional en tiempos difíciles.